arrancamos, decime, sí, igual justo te iba a decir que de Patricia no viene a la clase de latín de primero, creo, ¿no? Patricia, me querías hacer una pregunta sobre No, el examen, y yo le dije que se agregara si y le viene bien a todos. Entonces, o sea, vos lo que me decís que te cuesta es como darte cuenta de los tiempos o de la formación de los tiempos, ¿eso? no, a mí lo que me pasó en el último trabajo con Horacio es que, por Sí. ejemplo, en la primera oración, cuando veo la desinencia del primer verbo, inmediatamente lo tomé como si fuese un infinitivo. Sí, lo que pasa es que el poema ¿cuál era? El verbo. Ahora te digo. Tu nequaesieris, ese No, era. era difugere, Difugere. Bueno, nives. está bien. Eso justo me parece que Hernán el otro día me lo preguntaste justo. Yo, supongamos, ahí les escribí el enunciado de primera conjugación del verbo amo, pero ahora vuelvo con eso. Supónganse que ustedes en un texto tienen difugere. Ella justo tenía para traducir un texto que decía difugere nives. Y bueno, después sigue jam, arboribus, coma, pero no importa. Pero voy a la primera frase, difugere nives. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, esto podría ser una estructura para primer año, digo. Nives. ¿De qué declinación es nives? ¿Qué les parece? Sí, es, porque en la primera y en la segunda no tenemos ninguna terminación es, ¿sí? Entonces es de tercera. La palabra niwes, bueno, viene de nix niwis, o sea que sirve el ejemplo para hacer un repasito de la tercera declinación. Fíjense que nosotros vimos vox voquis, rex regis, bueno, el sustantivo nieve, nix niwis, se enuncia así, y en el enunciado, que siempre yo les insisto con la importancia de entender el enunciado de un sustantivo, porque el enunciado me da nominativo y genitivo, y el genitivo es lo que me da la raíz, ¿no? Bueno, entonces tenemos difugere nives, esa frasecita que es la que te trajo dificultades. Bueno, no sé si algo más te trajo dificultades. Sí, no, porque toda esa frase, en realidad, como yo la tomé como si fuese un infinitivo, directamente me fui a buscar difug, digamos, cuál era la raíz, qué Difugio significaba la es el raíz. verbo. Sí. Entonces, lo tomé como si fuese una pis, Claro, no, te complicaste porque no viste algo como Sí, muy, muy y en simple. realidad Sí. es un verbo, digamos, que está en perfecto. Claro, exacto. El verbo fugio pasa con algunos verbos. Supónganse que yo tengo el verbo venio. El enunciado del verbo venio es venio, venis, venire. Venio, venis, venire. Ahí lo escribo en el chat y pues veni, ventum. Es un verbo de cuarta conjugación. Venio, venis, Claro. venire, veni, ventum. Fugio o difugio, que es un compuesto del verbo huir, se enuncia así. Es de quinta, pero se enuncia fugio, fugis, fugere, fugi, fugitum. ¿Sí? Esto para todos. Un verbo de quinta conjugación. Entonces, el enunciado de un verbo es importante. El diccionario me da la primera forma, me da la cuarta y me da la quinta. La segunda y la tercera no me la da porque son formas que yo puedo reponer. En el sentido de, si el diccionario me dice wenio, weni, wentum, cuarta, yo sé que todos los verbos de cuarta tienen segunda persona del presente, wenis, audis, infinitivo, audire, venire. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si ustedes, yo digamos como parte teórica, lo que les digo, estudiense, son los enunciados y los tiempos verbales, o sea, cómo se dice un verbo en presente, cómo en pretérito imperfecto, etc. ¿Qué es lo que pasa con algunos verbos? Como este verbo difugio. Porque en la cuarta forma del enunciado me aparece la raíz de perfectum, que esto lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Esto de ¿cuál es la raíz de perfectum? Es aquello que está antes de la I
en la cuarta forma del enunciado. O sea, la I lo que te indica es primera persona del singular. Lo anterior te indica raíz. Por eso, para formar todos los verbos de perfectum, en el ejercicio que yo les doy de, bueno, formen a partir de este verbo el pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto, ustedes tienen que buscar cuál es la raíz de perfectum, que muchas veces es diferente la raíz de perfectum, la mayoría de las veces es diferente la raíz de perfectum a la raíz de infectum, o sea, a la de presente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa con algunos verbos? Si ustedes observan el enunciado de Eugenio, la raíz de perfectum coincide con la raíz de infectum, es igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, supongamos, el verbo en perfecto, digo weni, wenisti, wenit. La tercera persona es igual para el presente que para el pretérito perfecto, porque la raíz es igual. ¿Sí? En realidad hay una diferencia porque en el perfecto la sílaba se llama larga, porque tiene una duración mayor, pero no importa, nosotros vemos wenit y puede ser tanto presente como pretérito perfecto. Ahora, en el pretérito perfecto, que ustedes se tienen que acordar las desinencias del pretérito perfecto, que son i, istit, imus, istis, erunt, o ere. ¿Se entiende? Entonces ahí, claro, uno ve, como tienen en el ejemplo, difugere, y piensa que es un infinitivo, porque los infinitivos terminan en re, ¿sí? Pero no siempre son infinitivos. O sea, si no marcha la cosa, o sea, si vemos que no es posible traducirlo como un infinitivo, no hay que olvidarse de que la tercera persona del plural del perfecto también termina en ere, ¿sí? Y después, esto hago como un paréntesis cortito, porque para los de primero no quiero explicar este tema. Pero en la voz pasiva, si vos te acordás las desinencias, Patricia, pero igual todo sirve igual para todos, vos tenés ere para la primera persona, o sea, soy amado, se dice amor. Después tenés ris, oré. Es decir, que también en la voz pasiva tenés una terminación re, o sea que la terminación re puede ser infinitivo presente, puede ser tercera persona del perfecto, menos usada, pero que puede aparecer, y después también a veces puede ser la segunda persona de la voz pasiva. O sea, vos sos amada, ¿sí? Se puede decir también con la terminación re. Entonces, para eso siempre es importante el contexto. Bueno, y lo otro también que noté que me equivoqué, o sea, que yo me confundo y me cuesta, es, por ejemplo, en la conjugación 4 vos tenés el futuro, y en la conjugación 3 el futuro, que es también como el presente de la conjugación 2. El futuro, que es como el presente de la segunda conjugación. Sí, exacto. ¿Viste? Entonces, termino poniendo mal el tiempo de los verbos, como vos me indicaste, pero en esta primera me hice el lío ya después en la sintaxis al tomarlo como si fuese un infinitivo. Igual estoy pensando una cosa. Me decís el presente, el futuro en la primera y segunda conjugación es con bo, bi, bu, o sea, amabo, amabis, abebo, abebis. En la tercera. El de la 3 y el de la 4. Sí. El de la 3. El de la 3 y el de la 4. Sí. La confusión está en que terminan o sea, tienen la misma terminación. Que es lo que yo noté que... Sí, el futuro, que es regam, reges, reget. Pero no es igual que el presente, es igual que el subjuntivo presente. Pero, por ejemplo, el presente de la segunda conjugación, viste que termina, poner en orden, ¿no? Es, et, emus, etis. Y yo lo veo igual que el futuro de la tercera. Ah, bueno, no. Pero ahí etis. esto también sirve para todos. Si yo digo un verbo en presente, por ejemplo, verbo moneo de segunda conjugación, digo moneo, mones, monet, monemus, monetis, monen, o habeo de segunda presente.
habe o habe sabet, habemus, habeti, sabent, ¿sí? En la tercera conjugación, el futuro, sí, es regam, reges, reget. ¿Me siguen? ¿Sí? O si les di ese verbo, rego, Sí. como modelo, ¿no? Sí, regan, Regan, regue, regues, regue. regues. Sí. Pero, ¿cómo te das cuenta? Si es Por la futuro primera. o si es presente. No, porque tenés que ir a ver al diccionario si el verbo te dice que es de tercera o cuarta, o si te dice que es de segunda. Porque si es de segunda va a ser presente, pero si es de tercera no es presente, porque el presente de la tercera es con i, es rego, regis, regit. Entonces tenés que prestar mucha atención al número de conjugación que el diccionario te indica. ¿Me entendés? Porque vos buscás, ¿cuál era el verbo al que te referís en futuro? ¿Te acordás? No, de todo lo que vi, espérate. Speres, dice, no esperes, Speres ne inmortalia. Bueno, no me acuerdo, pero supongamos que es el verbo enviar y que te dice mitet. Vos sabés que mitet, de tercera, si tiene e, es futuro, pero el presente de mito es mitit. Hola. Sí. Ahí ¿me escuchás o no? Digamos que lo que quiero decirte, ¿me escuchás? Se me recortó. Se te cortó. Se me cortó, se me recortó. Bueno, se te cortó todo. Escúchame, bueno, te digo acá. De todas maneras. Sí. Sí, no. Yo me di cuenta, cuando vos me dijiste, por eso las devoluciones son tan importantes, ¿viste? De empezar a revisar todo, por qué yo me confundo con los tiempos, porque después de la sintaxis me sale cualquier cosa, como en ese caso que me da bronca porque terminé analizando una PIT que no tenía nada que ver. No, claro, pero es un error que puede pasar, ¿viste? Si interpretas una palabra, no sé, que es un perfecto como infinitivo, y bueno, no tiene nada que ver el infinitivo con el perfecto, entonces todo el texto se te transforma en un texto imposible. Pero ahí como que bueno, es y bueno. Aparte el poema, digamos, ¿no? Lo que vos estás analizando, uno está viendo de lo que escribió, digamos, en este caso era Horacio. Sí. De lo que uno trata de entender todo lo que exestá expresando, cambia un montón, digamos. Claro. Cambia bueno, bastante. fíjate si a partir de lo que te dije, como que vas mejor, cualquier cosa, pedime si querés como más ejercitación y te doy más ejercitación específica, que yo también tengo ejercitación hecha por temas. Entonces, fíjate, cualquier cosa me pedís ejercitación. Y bueno, cualquier cosa, mándame. Te levanté el teléfono para decirte que cualquier cosa me mandas un WhatsApp. Y nada, decime, nada, me cuesta tal cosa y me fijo, te mando algo por mail o te respondo ahí con un audio, ¿sabes? Dale. Bueno, no interrumpo más. Bárbaro. Gracias. Bueno, Patricia, que andes bien, nos estamos hablando. Gracias. Chao. Una consulta, profe. Sí. Que es justamente de los verbos también. En uno de los ejercicios estaba el verbo subigo, estaba puesto como, por ejemplo, subegit. Entonces yo, en el diccionario me apareció de dos formas. Me apareció subegui y me pone perfecto de subigo. Cuando voy a subigo, me da de que es de tercera y me pone el enunciado subigo, subegui, subactum. Y hasta ahí vengo bien, o sea, me puse bien porque lo encontré tanto en perfecto como está en la oración, pero cuando voy a la descripción del significado, tiene un montón de cosas. Eso hay que relacionarlo con el sentido que tiene la oración, porque te pone, por ejemplo, hacer subir, remover la tierra, arrastrar, someter, subyugar, amasar, sobar. Dan como un montón de acepciones. Entonces yo digo, lo que tenemos que hacer es cuando encontramos el verbo, es también ponerlo en el contexto que tiene la oración, porque no es lo mismo subir, supongamos, que someter. Claro, no, sí, eso es una regla básica, ¿sí? Las palabras funcionan en contexto.
Entonces, vos tenés como una serie de acepciones, por ahí no tenés una sola, porque de una lengua a otra es como difícil el traslado. Y hay, no sé, ahora, bueno, no se me ocurre un ejemplo, pero si una palabra significa, suponete, hay palabras que tienen bastante diferencia de acepciones, ¿sí? Entonces, si vos estás traduciendo, no sé, un pasaje de la Guerra de las Galias de Julio César, y te aparece una palabra que significa soldado, y la misma palabra significa, qué sé yo, lechuga, no sé, por decirte cualquier cosa, bueno, es obvio que va a ser la acepción más afín, pero eso también como es un trabajo de búsqueda, de Claro. interpretación, ¿sí? Sí, Luego sí. todo funciona en su contexto. Obvio, porque sabes que encima, lo que me pasó a mí, ¿no? Fue que como este verbo subegit estaba al lado de una oración que nombraba 3 montes, ¿no? También Sí. podía ir subir. O sea, eso por eso me Sí, lo que confundió. pasa es que también tenías ahí en esa oración, añadió a tal cosa, tal otra. Claro, Me parece que era claro, algo sí. así, ¿no? Estoy Sí, pensando. sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. otra cosa importante, digamos, que ustedes tienen que saber interpretar del diccionario, es que las palabras tienen significados transitivos e intransitivos. Es decir, el verbo, si tiene un objeto directo en la oración, va a traducirse de una manera. Y si no tiene objeto directo, vas a buscar la acepción de intransitivo, ¿sí? O sea, el diccionario, cuando ustedes buscan una palabra, les dice, transitivo, como transitivo, tradúzcanlo así, ¿sí? Hoy estaba justo con, no sé si era la palabra aguito, que sí, que había aparecido en un texto que estaba trabajando. Esa palabra significa conducir. Pero entonces vos decís, bueno, conduzco hacia un lugar. Pero en la frase aparecía con un objeto directo. Y entonces, ¿cómo era? Y entonces, como objeto directo, era inspirar, qué sé yo, una pasión, suponete. ¿Sí? Inspirar ardor, el texto tenía que ver con algo así que estamos traduciendo. Entonces, si nosotros tomábamos para águito la acepción intransitiva de conducir, bueno, conducir hacia no quedaba, ¿se entiende? Pero como tenía águito, ardorem, supónganse, era inspirar ardor en el corazón de una persona, bueno, tenía que ver con eso el texto, pero se entiende, también hay que mirar si en el entorno, en el contexto del texto, el verbo va a tener objeto directo o no. Entonces mirar si las acepciones son transitivas o intransitivas. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta así antes de arrancar, digamos? Muchas. A través de la ventana de Gabriel hacemos una fuga de la preguntas. De la realidad, del encierro. No sé dónde está Gabriel, pero está bueno. Claro. ¿Vos estás en Río Negro, Gabriel? En Córdoba, En en Córdoba. Córdoba. Corral de Bustos. Ah, en Córdoba. El fondo de mi casa. Okay. Está bien. Yo tengo zona. algunas preguntas sobre El la asado de fin de sintaxis. año es en la casa de Gabriel después de que aprueben latín. Ningún problema, ningún problema. Tengo la pileta, todo, así que venimos todos por acá. Sí, perdón, Héctor, ¿qué me decías? No, estaba hablando Mercedes. Ah, Mercedes, sí. No, cuando tenemos que hacer el análisis sintáctico, que el otro día te pregunté, pero en verdad yo tengo dudas puntuales, no todo lo que significa la sintaxis. Por ejemplo, el predicado verbal siempre es PBS, ¿no? Sí, Y sí, o PBS, predicado, le pones sujeto y predicado y ya está. Ah, Sí. ¿es suficiente? ¿Sujeto y Sí, predicado? lo que pasa es que en lo que yo les mandé de sintaxis en el castellano, Sí. es distinta para qué hacemos sintaxis en castellano, ahí es como más precisión. En latín es simplemente para entender cómo están estructuradas las palabras. Entonces, con decir esto es sujeto, esto es predicado, ya está, no es necesario que le escribas todas las siglas. Ah, bueno. Y si en esta frase, et las ornaban statuis, ¿las es objeto directo? Pero no podía decir las, diría eas.
EAS, perdón. Es una E, perdón. Sí, 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 es un objeto directo. Las objeto adornaban, directo. es objeto directo, pero es un pronombre, sí, sí. Entonces es pronombre. ¿Tenemos que poner objeto directo en los pronombres o los dejamos marcados así sin No, decir tienen qué que es? escribirle la función. Lo que pasa es que es raro que aparezca raro. Apareció un objeto directo porque era así el texto, un objeto directo, no un pronombre, porque los pronombres los vemos en segundo año, pues no son tan fáciles los pronombres. Ah, perfecto. Entonces no me preocupo de los pronombres. No. Eso era lo que quería preguntar. Perfecto, sí. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre qué textos hicieron? ¿Los de Tito Livio o los últimos dos que eran como medio modelos de examen casi? Yo hice los dos últimos. Sergio Romani Tulio, Ludos Indeorum. Ancus Marcius. El Sí, Ancus había un Marcius par era de muy los difícil. Marcius, Tarquino Prisco, y después venía Sergio Tulio. y Tarquinio el Soberbio. Bueno, ¿quieren que veamos esos entonces? Que arranquemos por ahí con Anco Marcio. Sí. Dale. Perfecto. Bueno, esperen que los estoy abriendo. Anco Marcio con vocabulario. Puedo decir yo mi traducción, porque por ahí en un cachito me tengo que ir. ¿Con ese? Sí, sí. Bien. ¿Nos dejás Dejo grabando? grabando, no te preocupes. No, por ahí no hace falta, pero por las dudas. Bueno, sí, el de Anco Marcio. Dale, lee simplemente la traducción y a partir de tu traducción vamos viendo la interpretación del análisis. ¿Sí? Bien. Bueno, la primera oración es: después de este, Anco Marcio, el nieto de Numa, en realidad por su madre, decía ahí, pero Filia es hija, bueno, se entiende Sí, eso es una frase así como, es después de este, que es Numa Pompilio, es el anterior rey, después de este, post-ung, eso es un circunstancial de tiempo. ¿Sí? Porque es post la preposición con el término que es un. Después de esto, Anco Marcio, ¿y cómo tradujiste? Puse el nieto de Numa por su hija, en realidad. Sí, nieto de Numa por parte de la madre, Claro. como de la rama materna, ¿se entiende? Claro, pues dice Nieto. Filia, que es hija, pero se entiende que es la hija del abuelo, sería, digamos. Exacto, sí, por parte de su hija, dice. Claro. Eso, si querían, digamos, si pensamos en cómo resolver la sintaxis, es Una posición. Ancomar es una posición. Dentro de la posición, la palabra núcleo es nepos, ¿sí? Numa es un complemento especificativo en genitivo, y exfilia lo pueden tomar como un ablativo, no sé cómo lo marcaron, se llama ablativo de origen, pero también lo pueden haber tomado como un modificador indirecto. Se llama ablativo de origen, porque marca el origen desde el cual es nieto Anco Marcio, ¿sí? Bien. Pero no es algo como que no manejan, simplemente lo que me interesaba es que pudieran traducir la expresión, ¿sí? Bueno, entonces tomó el imperio, dijiste, ¿no? Tomó el poder. Sí, asumió el poder. Asumió el poder, perfecto. Una pregunta, profe. Yo ahí le puse ablativo a Filia por el ex que está antes. ¿Puede ser que sea una preposición de ablativo? Sí, es una preposición de ablativo. Ex siempre es una preposición de ablativo. Yo cuando veo ex, digo al lado tengo un ablativo. ¿Eso está bien? Sí, correcto. Okay. Sí, porque nominativo nunca puede llevar un nominativo a una preposición. Bárbaro. Sí. Bueno, seguí, Gabriel. Sí, puse, luchó contra los latinos, añadió al monte Aventino y Janículo a la ciudad, fundó... Claro, ahí ves, añadió, montem es el objeto directo, a la ciudad, el objeto directo junto con Aventino, con Ianiculum, que son las aposiciones de monte. O lo pueden haber tomado, por ahí le pusieron modificador directo, no importa, es como montem el núcleo del objeto directo, con Aventinum la posición, Ianiculum es otra posición del objeto directo. Eso es lo más correcto. Si le pusieron a todo núcleo, monte Aventino, monte Janículo, no pasa nada. Y añadió
a la ciudad, o sea, agregó a la ciudad estos montes. Bien. Por eso Kiwitati es objeto indirecto, monte objeto directo. Bien. Sí. Eh, Sí, después lo sigue. y fundó la ciudad junto a la desembocadura del Tíber sobre el mar a 16 millas de Roma. Perfecto. Sí, está perfecto. Y tanto apud ostium Tiberis es un circunstancial de lugar, supramares también, y sexto décimo miliario también. Y aburbe Roma también es un locus unde, es otro circunstancial de lugar. Bien. Perfecto. Y Kiwitatem es objeto directo. Correcto. Bueno, y después la última oración que dice Vic. Pereció por una enfermedad el año 24 del imperio. Exacto, que es una forma de medición como de cronología, ¿sí? 24 años después del poder murió por una enfermedad. Sí, perfecto, está bárbaro, Gabriel. ¿Salió así más o menos al resto? Mira, yo tengo una variante, el 24º año de su gobierno, traduje yo, murió por una enfermedad. Sí, sí, está bien. De su gobierno, de ejercer su poder, es la idea, ¿sí? Perfecto. ¿El imperio? ¿Está bien? Sí. Y este supramare es como si fuera a orilla del mar, ¿no? Sí. Ese es el Que sentido. a 6 kilómetros de la ciudad sobre el mar, ahí se me hizo lío con la desembocadura del Tíber y el mar y todo eso. Sí, tenés que fijarte que apud lleva como término ostium, que supra lleva como término mare. Entonces, junto a la desembocadura del Tíber, sobre estaba como acepción, les había dado solamente sobre. Sí. 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 Sobre el mar, sí, el punto en que se juntan el mar y el río, digamos, tiene que ver con eso. Junto a la desembocadura del Tíber sobre el mar. Sí. Sí, fundó la ciudad. Sí. Claro, exacto. Fundó la ciudad, sí, fundó la ciudad. ¿Y cómo habías dicho, Gabriel, que te había quedado? La urbe. No, es distinto. Espérate que se me fue. Fundó la ciudad junto a la desembocadura del Tíber sobre el mar a 16 millas de Roma. Claro, eso es lo que es a 16 millas de la ciudad de Roma. No fundó la ciudad de Roma, sino que fundó una ciudad a 16 millas de la ciudad de Roma. Perfecto. Eso. Bueno, está perfecto. ¿Quieren que pasemos al siguiente texto? Sí. Bárbaro. Que el siguiente es el de... ¿Quieren que lo abro? Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco, dale. No sé si querés decirlo vos también, Gabriel, o si lo dice Hernán, el que quiera. Como quieran, yo no tengo problema, sino que si otro quiere practicar también, como quieran. Vale. Si querés, sigo yo. Después, Dale. dale, Héctor, dale. Después, voy a la traducción directo. Sí. Después, Tarquino Prisco recibió el reino. Esa es la primera oración. Sí. Este duplicó el número de senadores, edificó el circo de Roma, instituyó los Juegos Romanos. Estos permanecen en nuestra memoria. Sí. Venció él mismo incluso a los sabinos y unió sus campos con el territorio de la ciudad de Roma. Uh-huh. Primero y triunfante entró a la ciudad, construyó muros y cloacas, comenzó el Capitolio. Sí, en vez de primero y triunfante, el que va antes de primus. Entonces dice, y primero, triunfante, entró, como en el sentido de que fue el primero que entró triunfante. El que Yo puse primero es un entró detalle, triunfante. pero siempre el que añadido detrás de una palabra
Sí, digamos, se traduce una palabra antes de aquella a la que está unido. perfecto. Entonces, y primero, triunfante, entró a la ciudad. Sí, Si seguí con la última. primero entró triunfante, ¿está mal? Primero No, perfecto. entró triunfante, ¿está bien? Sí. Es- Sí, es lo sí, mismo. está perfecto. Sí. Pero con triunfante a mí se me complicó un poco porque es un participio, ¿no? Eso no sé si vimos mucho de eso. No, sí, es un adjetivo de tercera declinación. Es una palabra Triunf- como... ¿No vimos los adjetivos de tercera declinación? No. Sí, Sí, de segunda Sí. clase. Sí, claro, sí vimos todo el texto de sí, Ulises. sí, sí. Sí, digamos, hay muchos participios, muchos adjetivos terminados en NS, ¿sí? Ujú. Como prudence, bueno, prudence es prudente, pero hay muchos que vienen de verbos, como de triunfar viene triunfante, pero que ya funcionan como adjetivos, como que pierden la categoría de Claro. participios. Bien. Es un adjetivo de segunda clase con tema en consonante. Pasa de verbo, deriva de ese verbo y pasa a ser un adjetivo de segunda clase. Exacto, sí, sí. Por ejemplo, si yo digo el orden reinante, bueno, también viene del verbo reinar, pero ya funciona como adjetivo, como que pierde un poquito algo, un participio, un adjetivo que viene de un participio puede ser como más verbo o más adjetivo. Hay algunos que son más adjetivos y este triunfante es más adjetivo que verbo. ¿Sí? Hay varios en estos textos que hicieron que pasaron así. Sí, perfecto. ¿Y te quedó, Héctor, la última, muros Fekit? Construyó muros y cloacas, comenzó el Capitolio. Sí. Bueno, está perfecto el texto, muy bien resuelto. Los dos, digo. Mercedes, para el examen, porque a mí lo que me cuesta, que creo que a todos nos pasó lo mismo en el último, vos vas a poner el vocabulario, porque a mí me cuesta, para el último me costó muchísimo, porque al no tener el vocabulario, no sé si yo estuve 10 minutos afuera si lo Claro, agarré. facilita ponerles el vocabulario. Lo que pasa Porque es hay que la palabras aspiración que yo es no que yo las no tenga... pude, que hubo alguna palabra que yo la anoté, bueno, no importa. Vamos a hacer un intermedio, que es que les voy a poner parte del vocabulario. Bueno. A veces hago eso, les pongo una parte, cosa de que no tengan que buscar todas las palabras, pero bueno, después, digamos, la intención es que ustedes sepan manejar bien el diccionario. Claro, pero hay palabras, viste, que por más que le busques a la raíz, es decir, es difícil dentro del contexto, y hay 4 o 5 palabras que son más o menos, que tienen una raíz parecida, y que yo hubo 1 o 2 que no las encontré. Patres, por ejemplo, no la pude encontrar, ni como declinación de sustantivo, ni de adjetivo, ni de verbo, nada. Patriz. Dije, serán los padres de la patria, por cómo venía el contexto. Sí, Patres, sí, pater, patris. patres. Patres, sí, es el nominativo plural de pater, que creo que Pero está no en los está en el apuntes. diccionario como nominativo. No, porque en el diccionario vos encontrás pater, patris, pero después hacia dónde declina esa palabra, eso lo tenés que saber vos. Sí, pero pater, patris, ¿tiene patres? Claro, Pater, sí, patris, Sí. sí, porque la raíz es pater, y entonces el nominativo parisílabos de plural de tercera. tercera es patres. Sí. El Después con algunas parisílabo. usen digamos, como apliquen un poco el sentido común, o sea, de parentesco de las lenguas, que bueno, patres es padres. Y a mí se me Claro, complica pero ahí no cuando... está anunciado, eso es lo que me confundía. Teóricamente tendrían que estar anunciados como el nominativo y genitivo singular, y patres no es el... No, patres es el nominativo plural, pero vos no vas, no vas a encontrar. Sí. Estaba como patris patris, y yo tenía que buscar, claro, sí. Está como pater patris. Entonces, Pater. si vos tenés en el texto patres, eso es la palabra declinada en otro caso que no es el del enunciado. Sí. Pero bueno, eso es un poco lo que hay que aprender, es
es el quid, por decirte. Por Profe, decírtelo en latín. Ahí la raíz es ¿Cómo par. es con los verbos? Porque el verbo, como nosotros, bueno, estos textos que trabajamos están en pretérito perfecto, tercera persona del singular. Y en el último texto a mí se me complicó un poco los verbos porque el verbo, el diccionario está en el presente, primera persona del presente. Sí. Bueno, eso es lo que yo les explicaba al principio cuando me preguntó esta chica Patti por los verbos, por cómo se da cuenta de los tiempos. Entonces lo que tienen que ver es el enunciado del verbo. El diccionario te da una información. En esa información que te da, te brinda la raíz del tiempo presente, sería lo que se llama la raíz del infectum, y al lado te pone la raíz del perfectum. Por ejemplo, lo digo con un verbo que es un verbo simple. Rego, rexi, rectum. Rego aparece en rego, tenemos la raíz reg, y esa raíz va a ser como la raíz que me va a servir para el presente, para el pretérito imperfecto y para el futuro. Pero la raíz rex, que es la siguiente que me tira el diccionario, porque el diccionario me da rego, rexi, rectum, esa rex, ¿sí? Que me da rexi, pues me da conjugada en primera persona del singular, me va a servir para formar todos los tres tiempos que son tiempos de perfectum, que son el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Claro. Todos tienen, o sea, rexi. Después si lo digo en pluscuamperfecto digo rexeram, había gobernado. Si lo digo en futuro, rexero, habré gobernado. Los tiempos de perfectum tienen como una raíz que suele ser distinta de la del presente. Por eso el diccionario, si ustedes se ponen como el ejercicio, lo que podría ser es... Profe, te hago una consulta, porque mira, un ejemplo de lo que a mí me costaba con el tercer ejercicio, ¿no? Hay un verbo que es duxit. Duxit, sí, muy parecido a rego. Era ese, ¿no? Claro. Entonces, en primera persona del presente es duco. Sí. Bueno, lo que a mí me cuesta es cómo de duxi llego a buscar duco. Claro. Bueno, dos formas. La primera, que es la más fácil, si vos tenés duxit, es ir a buscar al diccionario ese verbo en su primera persona del pretérito perfecto, que lo podés saber porque si vos tenés duxit, la primera es duxi, con i. Claro, ¿se entiende? Sí. Entonces, muchas veces, no sé si en duxi, que es un verbo como súper conocido, pero calculo que sí, pero cuando no sabes bien si vos lo tenés en perfecto al verbo, cómo sería su raíz de presente, lo buscas en el diccionario por la primera persona del perfecto y el diccionario te dice duxi, p, perf o pp, de duco, y te manda al presente. Ah, ok, buenísimo. En unos me mandó, claro, en unos me mandó. En muchos te manda. En algunos, como además depende de si tenés el diccionario esencial o si tenés el que es un poco más, más grande. El ilustrado. Claro, que tiene como, el esencial tiene menos entradas. Como Acá te aparece duxi, perfecto de duco. Sí, yo tengo el esencial. Claro, yo lo encontré te digo, así, me volví loco. eso lo decía, el Bob. Me volví loco porque, por ejemplo, genitus en el esencial no existe. No existe la palabra, no está la entrada. Bueno, podés apoyarte en un diccionario virtual, que yo le subí o no, cualquier cosa escribime y te paso un link. Entonces, ya que tenés ese diccionario y por ahí no te vas a comprar otro, algunas palabras las podés buscar en el PDF del diccionario. Es medio incómodo, por eso, si ustedes cuando se van a comprar diccionario, yo siempre recomiendo que se compren el que no es esencial, porque el esencial tiene casi las mismas palabras, pero tiene menos entradas, entonces resulta un poquito más complejo. Claro, yo me compré el esencial, Héctor, y tuve que comprarme el otro. No, sí, esta semana me di cuenta que tengo Lo compré usado, ¿viste? Porque ya no quería gastar más plata. No, pero yo también iba a ir a la calle Corrientes, pero se la voy a llevar. Ayer. Ayer te tenías idea ir a trabajar, dije, bueno, hoy voy a Corrientes y se la doy a yo lo compré usado por internet.
porque por Mercado Libre, porque no quería, viste, comprarme otro más. Pero la verdad que el esencial, ya me di cuenta que no me resolvía nada. No, tenés problemas, sí, yo me di cuenta esta No semana. sé, Entonces, yo creo que no hay perdón. mucha diferencia en precio entre el esencial y el otro. Sí, A eso lo fue Sí, en el Mercado doble. Libre, para que el ilustrado está más o menos 5.000 pesos. Ah, Claro. Y el esencial está 2.000. 3.000. Sí. ajá, claro, Sí. hay A una mí el esencial diferencia. me lo regalaron, pero no me es pobre el que me lo regaló, pero no me sirvió. Ahora ¿Qué voy a hacer? Sí, yo fui a la te lo Avenida llevas Corrientes y envuelto. No le voy a decir No, nada, igual, pero igual si tienen ese, o sea, también es más hincha porque es abrir el PDF, bueno, pero se lo complementan con otro virtual y chau, esa es una solución. Y si no, después... Mercedes, ¿sabés qué otra palabra, perdón, otra que me costó mi desaparecer? Que era como que cuando lo matan a Tarquino, cuando lo mata la hija y lo mata el yerno. Esperá que te digo la palabra. Esa frase no la pude hacer. Sí, Pedir, yo me ¿por qué fui no a la googlear la hacemos? historia de él, y ahí vi que lo había matado a la hija del yerno, ahí más o menos pude entender lo que decía. Porque tampoco. A ver, Ese es el Tarquinio texto el que soberbio. sirve, es Servio Sí, Tulio. Lucio ahí. Tarquinio Servio Tulio. es... Servio Tulio es... Ah, claro, El Servio texto de Tulio, sí. Servio Tulio. Sí, Servio sí. Tulio, Servio Tulio. ¿Querés que Y lo...? me decís la frase... Perit, la- Skelere, Ah, Generi. sí, ya sé, sí. ¿Generi Pereció, qué es ahí? Porque Generi Generi aparece. es el yerno, es Gener Generi. Generi. Y después aparece algo Perdón, parecido que Gener figuraba Generis. suegro. Perdón, es Gener Generis. Y entonces no, perdón, te lo dije mal. Es Gener Generi, es de segunda declinación. Entonces dice, murió por el crimen de su yerno, Tarquinio el Soberbio. Murió como Bueno, por causa de esto. sí, ¿Sí? porque lo mató, lo empujaron por la escalera. Pero después, en el último, que dice Gener de vuelta, cuya un Gener sepultura prohibuit, Gener lo busqué y era suegro. Y tenía sentido, porque él prohibió que lo sepulten al suegro. Sí, No. pero estoy Figuraba viendo... como yerno y figuraba como suegro, ¿entendés? Sí. No, por eso me hice un lío con eso terrible. No, pero es otro texto. Porque, porque, bueno, es otro texto. Sí, es un poquito más difícil el último. Los hechos los llamaron, lo denominaron, lo hicieron nombrar Tarquinio el Soberbio, como el apodo, ¿no? Porque prohibió Ahí la había un cuía sepultura que de es su porque, suegro. porque prohibió. La sepultura de su suegro. Y en el otro, Generi es yerno. Sí, pero acá pasó algo, chicos, perdón que lo estoy viendo. Me corrigió el Word, sepultura, lo puso en castellano, sepultura, y debería ser sepulturam. Bueno, pero igual, prohibió sepultar a su suegro. Sí. Y Sí. en el otro, Generi es yerno. Sí. Sí, te estoy mirando, ¿eh? Sí. A veces no lo hice, Tarquinio el Soberbio. Y acá, fíjate, donde yo te decía, dice, en multos patres interfecit. Entonces, ¿eso qué es? Y asesinó a muchos padres de la patria, ¿eh? Pater como, patres, ¿hay patres a qué se refiere? A patriotas, no lo... Me hice un lío con eso. Sí, igual hay dos cosas. La palabra soccer es suegro, pero la palabra Gener es, o sea, primero te respondo a eso que me preguntas. La palabra Gener es el yerno, pero la palabra soccer es suegro. Y ahí tenés soccerum en genitivo, ¿sí? En genitivo, no, está bien. Sepultura. Acusativo singular está. Sí. Soccerum. Sí,
Yo lo Sa- terminaba de ¿saben qué? cerrar. Me voy a Entendía lo que fijar. me quería decir, pero no lo terminaba de cerrar armándolo. Si no hubiera sabido lo que pasó, no lo terminaba. Ahora, después cuando terminemos la clase, me fijo si es correcto el texto, si está todo bien ahí en el texto. Porque Igual tengo... faltaba primero el de Sergio Tulio y el de Tarquinio Ceballos. Justo ahora me lo puse a buscar y lo veo tal cual se los copié yo, pero hay algo que me suena un poco raro. Ahora después lo veo Sepultura, y les envío un dice. mensaje. Sí, Sepultura me pareció que era, pero sigo viendo Sí. que es Sepultura. Bueno, ahora lo veo, chicos, cuando terminamos Vale. la clase. Y Que otra lo... pregunta, Patres ahí, ¿qué significado tiene? Patres. Ahí. Y asesinó a Sí. muchos patres. Sí, a muchos padres, sí. Padres. Sí. ¿Padres de papás o padres de padres de senadores? No, ¿De porque quién? después la palabra patres está relacionada con los patricios, ¿sí? Eso. Entonces, Eso. pero lo podés tomar como acepción a muchos padres, en el sentido de, digamos, podés traducirlo así, y en realidad patres tiene que ver como con un significado de patricios, como los padres Sí, de la claro, patria, claro, el pater claro, patria, que se llama así, que creo que vos me lo habías dicho hace un ratito. sí, padre de la patria, eso Sí, es lo que me pero parecía, por pero si ahí no ese dentro de todo lo que texto estaba diciendo. es un poquitito más complicado, digamos, no les diría que hicieran, es más, creo que me quedó que sin querer les copié, porque vieron que está como dividido en dos partes. Y la segunda parte no era tanto la intención dárselos, pero bueno, ahí quedó. Ahora me voy a fijar esto del Quia Socerum Gener Sepultura, que me parece que hay algo raro. Ahora me voy a fijar, lo voy a chequear. Y después, bueno, sí era como un poquito más difícil, pero tenían elementos para hacerlo. Per se ipse es un tema que no vieron, pero per se ipse quizás lo razonaron, que era por sí, ¿no? Por sí mismo. Bueno, después me fijo eso que me estás preguntando, Silvia. Dale, bárbaro. ¿Quedó algún otro? O sea, hicimos Sí, Anco quedó Marcio. el de Sergio Tulio y el de Tarquinio Soberbio. Y el de Servio Tulio. ¿Quieren que veamos el de Servio Tulio? Sí. Dale. Bueno, a ver, Hernán, si querés decir Sí. cómo te quedó la traducción. Después de este, Severio Tulio asumió el poder. Uh-huh. Engendrado de célebre mujer, sin embargo cautiva y esclava. Este también sometió a los sabinos. Sí. Los tres montes, Querinal, Viminal. sí, y Esquilino unió a la ciudad. Sí. Continuó las fosas alrededor del muro. Sí, ¿qué dijiste? ¿Continuó para Duxit? ¿Construyó? Que es conducir, pero buscaste otra sección. Siguió. Sí. Ok, siguió las fosas alrededor del muro. Continuó con esa labor, sí. Perfecto. El primero que ordenó todos los censos. Murió por el crimen no de dice su el yerno. primero que ordenó todos los censos, sino fue el primero en el sentido ordenó el primero, ¿sí? Eso es un predicativo subjetivo del primus, el censo de los ciudadanos, el censo de todos, ¿sí? Omnium es un genitivo plural, pero que está modificando a censum, no a primus, ¿sí? Porque omnis omne, que es un adjetivo importante, muchas veces está sustantivado. En castellano pasa lo mismo, ¿sí? O sea, cuando pensamos en todo, no decimos todos los, no sé, hice todas las cosas, no solemos decir, hice todo. ¿Se entiende? Suele aparecer sustantivado. Entonces ahí tenés ordenó, o como en el sentido de puso orden,
primero, en el sentido de el primero, De al todos los censo de todos. al ¿sí? censo de todos. Perfecto. Hmm. Perfecto. Después dice, murió por el crimen de su yerno, Tarquinio el Soberbio, hijo de su rey, y de su hija, esposa de Tarquinio. ¿Me lees de nuevo la traducción que Sí. no te llegué a entender? Sí. Murió por el crimen de su yerno, Tarquinio el Soberbio, hijo de su rey, y su hija, esposa de Tarquinio. Y de su hija, porque es Argentina. Sí, hijo del rey, ¿sí? Y de su hija, la esposa de Tarquinio. Sí, Sí. está bien, está bien. Perfecto. Yo les diría que no se compliquen con esa segunda parte que medio que por error, porque tiene un quia, tiene un pronombre, tiene algunas cositas que no vieron que los pudieron haber complicado. Les diría que pasen a los otros dos textos, a los que subí unos días después. Sí, ¿Sí? sí. Que Sí. esos los llegaron a hacer o no. No, Vos, yo no. no. vos no. ¿Alguien llegó? ¿Vos, Mercedes? Yo. Sí. Romani Y, Creva Sacra o sí, Romani Ludos, ¿cuál querés? claro. No sé si quiero alguno o si esperamos que... ¿Vos sola los hizo alguien más? Yo hice el de Romani que Crebra Sacra, el otro no llegué. Bueno, ¿por qué no vemos ese entonces, ya que más o menos la mitad de ustedes lo hicieron? Bueno. Y los demás van viendo, lo van leyendo en latín para seguir lo que hicieron sus compañeros. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Tengo una consultita, profe, Sí. por el título que dice Breviarum, el título, ¿se puede traducir como inventario de la ciudad fundada? Aburbe, el breviarium, eso que tienen Sí. ahí, que es el nombre del El título. título, claro. Sí, es un breviario, es como Tito Livio, que es el que escribió la historia de Roma, a su libro lo llamó Ab Urbe Condita, que es literalmente significa desde la ciudad fundada, pero es como si dijéramos la historia de Roma desde su fundación. Eso, Ab Urbe Condita, es desde su fundación. Eutropio, que es un autor muy posterior, lo que hizo fue como adaptar, como reescribir la historia de Tito Livio, pero abreviada. Por eso se llama breviario de Ab Urbe Condita, o de la historia de Roma, desde la fundación de la ciudad de Tito Livio. Perfecto. ¿Entienden? Es eso. Sí. Bueno, abro. Dale, arrancá, Mercedes. La traducción puse, los romanos en honor a los dioses realizaban rituales divinos. Sí, También a ver, espérame, el para un padre de segundito. familia inmolaba pequeñas víctimas para la casa de los dioses. Romani Crebra Sacra Deis ¿De vuelta? Facievan, ¿verdad? Es con ese acabas de leer. Sí, porque hay una parte que no te seguí porque estaba abriendo el archivo. Dijiste, los romanos lo leo de vuelta. realizaban... Los romanos, en honor a los dioses, realizaban rituales divinos. Sí, más que en honor a los No dioses, nos falta una diría... parte, me parece que se está yendo a la tercera oración ahí. Sí, es como que mezclaste dos oraciones, por eso me confundí un poco. Pero no sé si te confundí. Ay, qué desastre. A ver. No, tenés razón, perdón. Empecé por la. Espera, los romanos hacían numerosos o abundantes sacrificios para los dioses. Sí, exacto. Los romanos, facievan verbo, deis objeto indirecto, y crebra sacra es el objeto directo, que son dos palabras neutras de segunda. Perfecto. Eso es bastante simple. Sí, eso, sí. En todo tiempo, o por todo tiempo, sí, en verano, toda época, en en todo otoño, tiempo. En verano, en otoño y en invierno, eran verano, otoño, verano, invierno, no sé, bueno, las 4 estaciones, eran
eran muy festivos a los dioses. En verdad no queda No. muy lindo, pero... No. ¿Cómo lo resolviste, Gabriel? Yo puse, muchos eran los días festivos, porque, Sí. claro, el 10 es nominativo, pasa que es de quinta declinación 10, si no me equivoco. Sí, Se me días es de quinta, costó 10 bastante, es de la quinta. verdad. Y bueno, y lo demás son adjetivos, digamos, ¿no? Así que festi y Sí. multi. Hay dos formas de verlo, ¿sí? Que es correcta la de Gabriel y falta otra que ahora se las voy a decir. Muchos eran los días festivos. Multi es predicativo subjetivo, era antes el núcleo verbal y festidi es el sujeto, pero está como anticipado el adjetivo para generar ese efecto de muchos eran los días de fiesta. Otra forma es considerar multi, festi, dies, todo como sujeto, pero traducir el verbo erant en su acepción impersonal, que es haber. Entonces es, en toda época, en todo tiempo, había muchos días de fiesta. ¿Sí? El verbo sum, que bueno, ahí no está Silvia, pero es como un poco el chísono en italiano, se puede traducir de manera impersonal también. ¿Sí? O sea, en latín concuerda el sujeto con el verbo erant, ¿sí? Concuerdan los sustantivos con el verbo erant, pero se puede traducir como había. Y si no, como hizo Gabriel, que lo tomó como en su acepción de verbo ser, pero con un predicativo subjetivo. Muchos eran los días de fiesta, ¿se entendió? O si no, había muchos días de fiesta. Claro. Sí. Perfecto. Ahora sí, seguí, Mercedes. Bueno, los romanos, en honor a los dioses, realizaban rituales divinos. Sí, También perfecto. el padre de familia inmolaba pequeñas víctimas para la casa de los dioses. Dice para los dioses de la casa. Ahora, esperá que primero se cortó un poquito el audio, pero es Romani, sujeto los romanos, llevaban a cabo rituales divinos, res divinas. Res es cosa, pero también se puede buscar otras acepciones más específicas. Hacían o practicaban rituales divinos. In deorum honorem, en honor de los dioses o en honor a los dioses, podemos decir. Eso es un circunstancial, es un locus quo, se llama, ¿sí? Y después dice, Sí. el pater familias es como una denominación, ¿sí? El padre de familia o el padre de familia o directamente el pater familias también inmolaba hostias parvas, pequeñas víctimas. ¿Y por qué no es para la casa de los dioses? Porque porque dis es dativo o ablativo, pero no puede ser genitivo, porque de los dioses es deorum, como estaba antes, ¿sí? Es Entonces, dativo, lo puse dativo. Puse dativo, pero no lo traduje bien. No, lo tradujiste al revés, porque domi Al tampoco revés. puede ser dativo, porque el dativo de Es domi es domo. acusativo. ¿Domi es acusativo? No, domi es genitivo. Porque es domus domi, de Genitivo. segunda. Tiene una declinación medio mixta entre segunda y cuarta domus, pero no importa. El genitivo puede ser domi o puede ser domus. Pero acá está como genitivo domi. Entonces, inmolaban pequeñas víctimas para los dioses, es el dativo en plural, de la casa, domi, genitivo singular. ¿Sí? ¿Vos lo habías visto así, Gabriel? Sí, puse así. Y sacrificaban pequeñas víctimas de los dioses del hogar. Entonces, chicos, les queda otro para hacer el otro texto que vos, Mercedes, lo hiciste, pero lo podemos corregir la semana que viene, y les subo alguno más. ¿Sí? Perfecto. Y Y bueno, queda el viernes es feriado en realidad. Si quieren, hacemos... Es feriado el viernes, ¿no? Sí, el viernes 8. Sí. Podemos hacerla, si quieren tener una clase más el jueves, la hacemos el jueves, ¿qué les parece? Perfecto, me parece perfecto. Como quieran, sí. A las 7 Sí, también. El jueves ¿no? a las 7.
Sí, el jueves a las 7. Como siempre. Bueno, quedamos así. Perfecto. Quedamos así. Bueno. Cualquier cosa... No, jueves a las 7, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, Entonces chicos, no hacemos el carquiño, el soberbio que no tiene vocabulario, no lo no hacemos. lo hagan porque se van a frustrar, porque es un poquito más complicado. Sí. No, les doy otro, sí, porque prefiero que... Tiene algunas pequeñas temas que por ahí los complican, ¿sí? Les subo otro. No se los subo ahora ya porque los tengo que armar. Pero mañana en algún momento del día los armo. ¿Sí? Bueno, Bueno. gracias. Bueno, chicos, gracias. nos vemos entonces el jueves a las 7. Listo. Bárbaro, Perfecto. gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao. De nada.